Hola, buenas noches a todos los doctores. Quiero darles la bienvenida a una nueva sesión de Dos Buenas Notas. Esta noche tenemos un tema bastante interesante como es endodoncia en una o dos citas. Mi nombre es Luis Ruiz. Voy a ser su moderador esta noche y a continuación voy a presentar a los doctores que van a abordar este tema el día de hoy. El primero es el doctor Edwin Roberto Hernández Molina, es doctor en cirugía dental de la Universidad del Salvador, especialista en endodoncia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su práctica privada es limitada a la endodoncia, endodoncista en el Hospital Militar Central El Salvador, docente en la especialidad de endodoncia de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer de El Salvador y dictante de múltiples conferencias en El Salvador, en el extranjero y conferencias virtuales. El otro doctor que nos acompaña esta noche es el doctor Alejandro Pérez Ron, venezolano, odontólogo de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de Venezuela, especialista en endodoncia de la Universidad Intercontinental de México, magíster en endodoncia de la Universidad Estácio de Sá, Brasil, PhD en endodoncia de la Universidad Estácio de Sá, Brasil, autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas de alto impacto a nivel internacional, ganador del premio al mejor artículo publicado en el YOE en el 2017 y mención honorífica por dos artículos en la misma revista en el YOE en el 2020, profesor en el máster de endodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, editor asociado del Clinical Experimental Dentistry y de la revista CELA, revisor del European Endodontic Journal, Australian Endodontic Journal y Clinical Oral Investigation, práctica limitada de endodoncia y conferencista internacional. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, aparte muchos ya los conocen porque son fundadores de Endo Buenas Notas, que es la casa de la endodoncia iberoamericana. De verdad, un placer. Para mí es un honor estar aquí como moderador de este tema que es tan controversial. Y bueno, de verdad, como les comento, es un placer estar acá y bueno, el panel es de ustedes. Adelante. Bueno, gracias. Gracias por la invitación a todos. Gracias por su presencia. Gracias, buenas noches. Ya que mi perro está un poco agitado aquí. Buenas noches a todos. Gracias, Luis, amigo, por presentarnos. Ya. Tranquilo. Okay, pobre perrito, ¿qué le pasó? ¿Qué le hiciste? Lo silenciaste. No. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Edwin, amigo, buenas noches. Espero que estés bien. Luis, amigo, gracias por la presentación. Nada más antes de comenzar, comentarles aquí rápidamente que Luis y yo estudiamos juntos en la universidad, estudiamos juntos en pregrado, entonces somos amigos Luis es uno de mis mejores amigos, entonces somos amigos desde la universidad, ya nos conocemos hace bastante tiempo. Entonces, gracias también a todo el grupo de Endo Buenas Notas por este excelente conversatorio, por invitarnos y también por permitir que Luis esté moderando hoy durante este tiempo que vamos a estar hablando sobre una cita y dos citas. Y bueno, yo creo que podemos comenzar. No sé, Luis, si tienes alguna pregunta o si nosotros propiamente comenzamos a hacer la introducción. No se escucha. Tienes que activar el micrófono. Creo que una de las primeras preguntas sería ¿en qué se basan para decidir en realizar una endodoncia en una o en dos citas? Bueno, pues yo creo que principalmente tiene que ser el fin biológico
de nuestros procedimientos. O sea, tratar de entender que no estamos atendiendo un diente como tal, estamos intentando devolver salud después de un proceso pues que pues ya no pudimos prevenir la caries, pues entonces va a pulpitis, de pulpitis puede ir a necrosis. Lo que debemos evitar es, primero, llegar a la pulpitis, segundo, evitar llegar a la necrosis, o evitar si llega a la periodontitis apical. Y entonces si vamos a empezar a entender que todo esto es un proceso biológico dinámico, que nosotros tenemos posibilidad de incidir y nuestras decisiones clínicas tienen que estar basadas en eso precisamente, en los objetivos biológicos y no precisamente solo los mecánicos del tratamiento de endodoncia. O sea, detener la enfermedad, erradicar la enfermedad. En este caso, sea pulpar o periapical o una combinación de ambas. Eso que dijo Edwin es básicamente el principio, lo principal del por qué trabajar en una o dos citas, principalmente para los que trabajamos en dos citas, ¿okay? Sería darle bastante importancia a los principios biológicos, básicamente. Yo quiero agregar algunas cosas y una de ellas es que, como Edwin bien comentó, tenemos dos objetivos fundamentales cuando hablamos de endodoncia en general, ¿okay? Además de los objetivos que tenemos específicamente en cada procedimiento. Vamos a tener los casos de prevención de la lesión perirradicular, generalmente son casos de pulpitis irreversible, y vamos a tener los casos de tratamiento o control de esa lesión perirradicular cuando ya está presente, cuando ya está instalada por todo el proceso que Edwin comentó. Y cuando nos vamos específicamente, generalmente cuando hablamos de una cita, cuando hablamos de casos de pulpitis irreversible, existe un consenso en la literatura, entre los endodoncistas en general, de que siempre que sea posible, y digo siempre que sea posible porque a veces es fácil decirlo, pero cuando estamos en la clínica es un poco diferente, es decir, dependiendo de la complicación que se nos presente o las dificultades anatómicas que tengamos, a veces no podemos terminarlo en una cita, pero siempre que sea posible, casos vitales, terminarlos en una cita. Y hoy ya les va a hablar de eso, que terminarlo en una cita, un caso vital, no quiere decir que voy a terminar el caso en 2 minutos, no quiere decir que voy a terminar el caso en 3 minutos, ¿ok? Es diferente. Tiempo e irrigación son cosas diferentes. Entonces, aún cuando voy a trabajar en dientes vitales, en donde no tengo una infección instalada dentro del conducto, es importante tomarse el tiempo para irrigar porque tenemos un tejido pulpar ahí remanente. Ya en los casos necróticos son casos más complicados. Principalmente en los casos vitales, nuestro principal desafío generalmente es el control del dolor. En los casos necróticos, la situación es un poco diferente porque tenemos una infección instalada dentro del conducto. Y además de eso, los trabajos muestran que cuanto mayor la lesión, más difícil de controlar esa infección. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente los trabajos muestran que después que nosotros realizamos nuestros procedimientos de instrumentación e irrigación, siempre quedan más o menos, según trabajos con métodos de cultivo o trabajos con métodos moleculares que son más sensibles para detectar bacterias, siempre quedan en torno a 50-60% de bacterias remanentes dentro del conducto. Que nosotros realizamos todo nuestro procedimiento, más o menos de cada 10 dientes que estamos tratando, 5 a 6 dientes todavía tienen remanentes de bacterias. Entonces, uno de los objetivos en esos casos de colocar la medicación, entre otros que vamos a estar hablando, sería una mayor eliminación de bacterias dentro del conducto. Es decir, porque ya sabemos hoy en día que no conseguimos, en general, nunca conseguimos esterilizar el conducto cuando esté infectado. Entonces, lo máximo que nosotros podemos conseguir es una disminución significativa del número de bacterias dentro del conducto para intentar obtener éxito. Pero también sabemos que siempre quedan bacterias dentro del conducto. Entonces, inicialmente, uno de los objetivos de trabajar en dos citas sería intentar maximizar esa desinfección, optimizar esa desinfección, colocando una medicación intraconducto. No sé qué piensa Edwin al respecto. Fíjate que Luis y Alejandro y todos quienes nos están viendo y nos escuchan, pues al saber que iba a estar como un titán de la endodoncia aquí, yo siempre me pongo un poco nervioso y empiezo a leer un poquito más de lo que he leído. Y hoy me encontré con un... Gracias por titán, pero espero que sea por buen profesional y no por gordo ni monstruoso.
Es que acabo de ver una foto tuya en la piscina y por eso. No, no es por eso. Es un titán de la endodoncia o una persona gigante de la endodoncia. Aquí, pues, mi respeto máximo. Pero bueno, el asunto es que, fíjate, estaba leyendo en un artículo del 2004 que aparece en Critical Reviews in Oral Biology and Medicine de Bergenholtz y de Bergenholtz, y dice algo por lo cual yo creo que nos hacen esta pregunta comúnmente. Fíjate lo que habla Bergenholtz y Spramberg en este artículo, y que habla de las controversias en la terapia endodóntica, pero esto me parece importante hacer una cita. Dice: posiblemente uno de los factores más fuertes que contribuyen a las controversias que se encuentran en el ámbito de la endodoncia es la falta de entendimiento de los procesos de enfermedad de la pulpa generalmente, y que estos tienen generalmente una etiología microbiana. ¿Sí? Y dice que, bueno, hay mucho conocimiento que se ha ido generando, y este conocimiento que se adquiere generalmente se pasa por alto o se es indiferente, según dice Spramberg. Y hay una bien cimentada confianza en el desempeño técnico de la endodoncia. Fíjate bien, el desempeño técnico de la endodoncia. Y hay muchas creencias fuertes que una vez que yo he logrado un resultado técnicamente satisfactorio, que se juzga a través de la apariencia radiográfica de un sellado radicular, entonces creemos nosotros que hemos obtenido el éxito, ¿sí? Y que hemos obtenido un éxito o pasando por alto los objetivos biológicos o la etiología microbiológica de esto. O sea, que nuestros tratamientos los estamos juzgando solo por su calidad técnica, más no por todos los factores que intervienen para lograr técnicamente el éxito a largo plazo. Luego él pasa a una discusión de qué es éxito y qué es fracaso, pero realmente este avance, digamos, muy notorio que ha habido de las ayudas tecnológicas en el campo de la odontología, pues bueno, nos hacen que hagamos tratamientos más predecibles, tratamientos más rápidos, pero empezamos a ignorar, y ahora estaba hablando con Santiago Jordán acerca de esto, y empezamos a olvidar estos objetivos biológicos, empezamos a olvidar la microbiología, que es la causa del problema. Y cuando empezamos a leer de microbiología, ahí es donde realmente empezamos a asustarnos. Entonces, todas estas preguntas de que si lo hacemos en una cita y que por qué no, y que el hidróxido de calcio no sirve, que los estudios dicen de que no hay diferencia estadísticamente significativa, y todo esto es porque estamos sobrepasando todas estas situaciones biológicas, microbiológicas, fisiológicas, y nos estamos basando meramente en lo técnico. Y ahí es donde vienen todas estas dudas, que queremos entonces hacer los tratamientos más rápidos y aún así obtener éxito. Y entonces, repito, cuando empezamos a leer y a estudiar y a conocer de microbiología, de fisiología y cómo funciona la enfermedad pulpar, la enfermedad periapical, entonces allí nos empezamos a asustar y empezamos a ser un poco más cautos. Eso es súper importante que estás comentando, Edwin. Bueno, antes de continuar con la discusión, quiero mandar un saludo a todos los que nos están escribiendo. Estaba inclusive un poco distraído. Me gusta este programa, me encanta porque veo los mensajes que nos mandan, te escucho, estoy viendo a Luis, estoy viendo que tiene menos pelo que yo. No, mentira, no, mentira. No, mentira. Pero un saludo a todos los que están conectados, gracias por acompañarnos. Un saludo también a todos mis amigos, compañeros de Endo Buenas Notas, y a todos los que nos siguen también. Eso es una excelente aclaración, Edwin. Y con respecto a eso, me gustaría también comentarte algunas cosas. No sé qué piensas al respecto, pero
Lo primero es que indudablemente la tecnología hace parte de nuestra especialidad, inclusive en endodoncia. Yo creo que en otras especialidades también, pero específicamente en endodoncia nosotros tenemos bastante de tecnología. Inclusive la tecnología con nosotros está cambiando constantemente, tanto así que cuando comenzamos a hacer un estudio de un material o de un instrumento, después de un año, después de año y medio, ya tenemos otro instrumento o otro material. Entonces ya prácticamente el estudio que estábamos haciendo ya a veces no tiene ni sentido, porque bueno, ya ni siquiera existe o ya casi no está siendo utilizado. Las cosas van cambiando muy rápido y realmente nos ha ayudado bastante esos cambios tecnológicos, esos cambios en los instrumentos, los nuevos materiales que están saliendo, como tú dijiste, que hacer que la endodoncia sea más predecible. Pero sí, en algunas ocasiones nos olvidamos de ciertos principios biológicos, y también hay que tener en consideración algo que muchas personas a veces, o por desconocimiento o inclusive porque no es fácil tener ese análisis tal vez un poco más complejo de lo que sería un trabajo clínico principalmente. Nada más leemos el trabajo, por ejemplo, y decimos, no, mira, pero no hay diferencia. Entonces, no se trata nada más de eso. ¿Ok? Tenemos primero la parte biológica, que es lo que tú muy bien comentaste, y tenemos otra situación, que muchos trabajos, y ojo, no estoy criticando trabajos, ¿okay? No, yo no vine aquí para criticar a nadie, todos los trabajos tienen sus puntos positivos, pero así como todos los trabajos tienen sus puntos positivos, también todos los trabajos, sin excepción, todos los trabajos tienen limitaciones. ¿Ok? Tienen limitaciones, y aunque el autor no lo coloque en el trabajo sus limitaciones, porque no habrá querido colocarlo, porque no le habrá querido quitar importancia a su trabajo, todos la tienen. No existe trabajo que no tenga limitación. Entonces, cuando tú tomas todos esos trabajos que han estudiado el hidróxido de calcio, tú vas a ver que la gran mayoría de ellos, inclusive existe un metaanálisis, creo que es de Santor, en 2007, y después tiene otra actualización, y él comenta, no existe evidencia suficiente para decir que el hidróxido de calcio es mejor que trabajar en una cita. Sí, pero tampoco existe evidencia suficiente para decir que no es mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los trabajos que están publicados y que además fueron incluidos en esa revisión de Santor, si tú agarras todos esos trabajos, y por eso es que es importante ir siempre un poco más allá. Si tú tomas todos esos trabajos, que son trabajos clínicos, y eso está bastante bien, pero si tú tomas todos esos trabajos y lees a profundidad todos esos trabajos, vas a ver que la gran mayoría tienen una poca cantidad de pacientes, o sea que probablemente la falta de significancia no es necesariamente porque no había, sino porque no hubo un cálculo de muestra, y entonces poca cantidad de pacientes en la gran mayoría. Hay un trabajo que tiene una gran cantidad de pacientes, ¿okay? Pero está en otro idioma, que es un idioma difícil de entender. No tengo nada en contra de otros idiomas, ¿okay? Obviamente no tengo nada en contra de otros idiomas, pero sabemos que a nivel de investigación el idioma universal es el inglés. Entonces, si me escribes en un artículo que para mí va a ser difícil de conseguir entender el artículo, es más difícil que yo consiga analizar cómo está hecho el artículo, cómo el artículo está hecho objetivamente. Y entonces, ahí es a donde vamos, ¿ok? Ahí es a donde nos comenzamos a ir, como estás diciendo tú, a cuáles son los principios biológicos. Entonces nos tenemos que ir a otros tipos de trabajos clínicos. ¿Cuáles trabajos clínicos? Bueno, probablemente trabajos que muestren una mayor de histobacteriología, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Okay? Y sí, siempre, obviamente, tenemos que usar la tecnología, pero llevar siempre de la mano la tecnología con la parte biológica. ¿Okay? Yo creo que tenemos que conjugar las dos. Yo a veces veo mucho que nos vamos mucho hacia la tecnología, y a mí me encanta la tecnología, me gusta muchísimo. Yo cada vez que veo un instrumento nuevo, me encanta, aunque el instrumento puede ser pésimo, pero me gusta nada más ver que está saliendo un nuevo instrumento. Entonces, a mí me gusta mucho la tecnología, pero sí he aprendido a tener un equilibrio entre la parte tecnológica, la parte científica, que es lo que te estoy comentando de los artículos, ¿okay? Y la parte biológica. Inclusive, estos 2 años que hemos estado en pandemia, yo me quedaba impresionado. Yo dije, bueno, inclusive cuando yo comencé a estudiar, la maestría, cuando yo fui a estudiar, yo dije, yo voy a estudiar, pero tal vez nadie me va a invitar, porque a la gente no le gusta escuchar de bacterias, de microbiología, no sé qué, pero me quedaba impresionado, porque es que me invitan para todas partes, y siempre les digo, mira, ¿quieres que...? No, yo quiero que hables de infección. Y digo, bueno, entonces vamos por buen camino, realmente vamos por buen camino.
pues ahí es donde pensaba yo de que tú pudieras ampliarnos, porque tienes experiencia en este sentido. Fíjate que aquí hay una doctora que dice, Estrella Velasco, que dice de que si la decisión de hacer el tratamiento en una o varias citas depende del diagnóstico, ¿sí? Y eso estamos claros que sí. Y dice, en este caso, en un diente necrótico requeriría mandar medicación y se necesitarían varias citas. Ahora tú creo que tú puedes dar. Yo tengo mis argumentos, pero son también basados en los estudios que tú mismo has realizado o con el doctor Siqueira, pues que es un doctor, una autoridad en esta situación. Entonces, yo creo que hoy en día, y basado en lo que yo he visto en los artículos y lo que hemos publicado también, que depende en cierta parte del diagnóstico y también en muchas ocasiones del paciente propiamente. ¿Ok? Del paciente propiamente, del hospedero, del paciente que estamos, obviamente que vamos a atender. Y me he dado cuenta ahora que estoy viviendo aquí en Europa que va a depender también un poco de la situación en la que te encuentres. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, lo que estaba comentando, generalmente dientes que están vitales, ¿okay? Por eso depende del diagnóstico, dientes que están vitales, generalmente el consenso es terminarlos en una cita siempre que sea posible. A veces no podemos. ¿Okay? Yo, por ejemplo, a mí eso en la teoría me funciona bien, pero yo, por ejemplo, yo soy la máquina de los lentos. ¿Okay? A mí me dicen el señor lenteja. Entonces, yo muchas veces realmente en un molar, principalmente molar superior, donde yo me tardo localizando el MB2, difícilmente lo termino en una cita. A veces lo termino, pero me tardo 2 horas. ¿Okay? Entonces, el paciente se cansa, en fin, entre otras cosas. Pero siempre que sea posible, intento terminarlos en una cita. Ahora, cuando hablamos de dientes necróticos, inclusive si tenemos un diente necrótico donde radiográficamente, y yo sé que probablemente tomográficamente ya está presente, pero la mayoría de los estudios se han hecho con radiografía periapical. Entonces, radiográficamente no tengo una lesión periapical o no observo una lesión periapical, inclusive en esos casos, generalmente los puedes terminar en una cita. ¿Okay? Yo no los hago en una cita en general, yo siempre los hago en 2 citas. Pero los índices de éxito, los trabajos de pronóstico muestran que inclusive casos necróticos sin lesión, el índice de éxito es parecido al de los casos vitales. Y entonces ahí es donde estamos, donde voy a la parte que tú estabas comentando de la parte biológica. ¿Okay? Probablemente ¿por qué el índice de éxito es tan alto en esos casos donde no tengo lesión? Bueno, biológicamente, bien probablemente la infección no ha llegado hasta apical o la infección no ha tenido tiempo para difundirse a ramificaciones anatómicas, conductos laterales, deltas apicales. ¿Y por qué? Porque probablemente no ha llegado hasta apical, que es donde tenemos las mayores variaciones anatómicas. Ahora, conforme va aumentando el tamaño de la lesión, eso quiere decir, y eso es lo que estábamos hablando antes, que eso lo encontramos, lo observamos nosotros también en nuestro artículo que publicamos el año pasado, donde estudiamos los ápices, conforme va aumentando la lesión, tenemos una infección más compleja. Es decir, tenemos mayor cantidad de células bacterianas dentro del conducto. Entonces, cuanto mayor la lesión, más difícil de controlar esa infección. Entonces, en cuanto mayor se va haciendo la lesión, es más compleja esa infección, más difícil controlarla, y en esos casos sería prioridad, sí, a mi punto de ver, mi punto de vista, utilizar hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque inclusive si el hidróxido de calcio muestra o no muestra diferencia con no colocarlo, o sea, si no de calcio, por no colocar medicación, trabajar en 2 sesiones o trabajar en una sesión no tiene diferencia, es un ¿cómo se llama? Es un tratamiento más, un procedimiento más que estás intentando realizar para optimizar la desinfección, y todo suma. ¿Okay? Es otro que está sumando a aquellos procedimientos que tienes para intentar optimizar la desinfección. Esa es una de las cosas. Ahora, cuando me refería relativo al paciente, existen otras situaciones. Pacientes generalmente que están comprometidos sistémicamente, ¿okay? Muchos trabajos han mostrado que la probabilidad de obtener éxito en esos pacientes es menor. Entonces, inclusive en esos pacientes que están sistémicamente comprometidos, por ejemplo, aunque no tengan lesión, pero tienen el diente necrótico, yo me voy directo a colocar hidróxido de calcio, sin pensarlo. Por ejemplo, tienes una tercera, que es la que les estaba diciendo que yo he visto aquí en Europa. A veces viene un paciente conmigo, que eso no es tan común en Latinoamérica, pero es común aquí en Europa. Viene un paciente y te dice, vine hoy de Suiza y me regreso mañana. Entonces, ¿qué hace? No le haces el tratamiento.
¿Ok? ¿Qué pasa? Si haces el tratamiento, aunque se lo hagas en una cita, también estás dentro de la literatura, no estás haciendo un procedimiento que no estaría indicado. Entonces, en esos pocos casos, pero es relativo al paciente, pensaría hoy en día sí en hacerlo en una cita, pero solo en esos casos. En el resto de los casos, generalmente sí indicaría tratarlo, ese tipo de casos necróticos, principalmente casos con lesión en 2 citas. Y existe algo interesante que también te iba a decir, Edwin, para ya darte la palabra, y tú me vas a decir qué piensas al respecto sobre eso, que yo he estado pensando bastante, y es, porque ahora tengo aquí muchos amigos en Europa que trabajan en una cita. Aquí en Europa yo creo que casi todo el mundo trabaja en una cita, ¿ok? Entonces discutimos, pero hablando, somos amigos y todo. Y una de las cosas que siempre me dicen es, cuando el conducto está húmedo, cuando no consigo secar el conducto, dejo hidróxido de calcio. Pero cuando consigo secarlo, lo obturo. Entonces, si cuando el conducto está húmedo, dejas hidróxido de calcio, estás aceptando que el hidróxido de calcio optimiza la desinfección. ¿Ok? Porque si el conducto está húmedo, por ejemplo, ¿por qué no lo dejas vacío? Es peor. ¿Por qué, por ejemplo, no lo dejas vacío? ¿Por qué colocas hidróxido de calcio en esos casos? ¿Ok? Entonces, ¿estás dejando hidróxido de calcio para qué? Para intentar controlar esa infección que no estás consiguiendo controlar porque el conducto está húmedo. ¿Ok? Porque tienes todavía un exudado, sea purulento o seroso. Entonces, hasta las personas que trabajan en una cita aceptan en eso indirectamente, aunque ellos no se den cuenta, que el hidróxido de calcio tiene un mayor efecto antimicrobiano. Porque si no, utilizarías otra estrategia. No sé qué piensas tú al respecto sobre esto que estoy comentando. Excelente, yo solo voy a agregar una variable. Si es que cuando estás trabajando en clínica tienes que pensar otra variable, pienso yo, ¿cuánto tiempo dispones? Como tú dices, ok, el paciente se va a ir, porque yo, aunque no estoy en Europa, pero a veces recibo casos de pacientes que como tenemos un alto índice de migración, pues que van, viven en Estados Unidos, vienen y se tienen que ir de inmediato. Entonces, otra cosa que analizo, pues no solo el tiempo, sino que también cada quien tiene que analizar su capacidad técnica, porque la experiencia del operador juega un papel importante como variable en nuestros procedimientos. ¿Con qué calidad técnica o qué calidad técnica estoy ofreciendo yo a mis pacientes? Y eso no solo implica el armamentario que yo tengo, sino que mi capacidad manual, mi capacidad mental de entender los procesos que yo estoy realizando y el tiempo que debo de dedicar para todo esto. Porque es importantísimo conocer acerca de tiempos, porque a mí no me interesa alguien que me diga, no, pues si yo lo realizo en una cita y yo lo hago en 30 minutos, en 45 minutos. Y yo digo, bueno, si es un caso vital, ¿usted logrará disolver todo el tejido orgánico dentro de la pulpa en una complejidad anatómica? ¿Lo logra disolver todo? ¿Está seguro usted que no deja ningún resto tisular dentro en 15, en 20, 30, 45 minutos? ¿O usted, qué es lo que le presiona a usted? ¿Ser una estrella de Facebook? ¿O ser una estrella y decir, no, pues si yo hago mis tratamientos más rápido? ¿O brindar la mejor calidad de atención que usted pueda a su paciente? Otra cosa, respondiendo también a la doctora y siguiendo con lo mismo, otra cosa que yo tomo en cuenta es la complejidad anatómica que yo espero. ¿Sí? No es lo mismo tratar un diente uniradicular que tratar un diente multiradicular. No es lo mismo tratar un molar inferior en C. No es lo mismo tratar la primera molar inferior, los conductos mesiales. No es lo mismo tratar la complejidad anatómica de la raíz mesiobucal de un molar superior a un canino. O sea, es distinto. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dedicar? Tengo que pensar que cuando el paciente entra por esta puerta y se sienta, empieza primero la anamnesis. Tengo que tomar un diagnóstico, tengo que explicar el procedimiento que voy a hacer, tengo que plantear un plan de tratamiento, tengo que decirle los costos. Luego que el paciente acepta el plan de tratamiento, se sienta en la silla y luego entonces empiezo, si es necesario, colocar anestesia, mi aislamiento absoluto, lograr aislamiento absoluto de verdad, la desinfección de mi campo operatorio y luego empezar a trabajar.
Y bueno, ¿cuántos conductos voy a encontrar? ¿Cuál es la anatomía que yo espero encontrar? Y ahí viene luego mi técnica. ¿Qué tan bueno soy en técnica? Pero ¿cuánto tiempo voy a dedicar luego a la irrigación? La instrumentación nos está haciendo más eficientes en el trabajo, pero no necesariamente más eficaces, porque aunque por muchas limas, y eso siempre se lo digo yo a mis alumnos de posgrado, por muchas limas de todos los colores que nos ofrezcan los fabricantes, morada, azul, amarilla, dorada, de todos, seguimos dejando espacios cilíndricos o cónicos en anatomías complejas, en conductos ovales. Tú tienes estudios de conductos ovales o de conductos con anatomía compleja. Entonces, ¿cuánto tiempo dedico a la irrigación? Luego vienen cuántos materiales utilizo, cuántos irrigantes utilizo para mi desinfección de los conductos. ¿Con qué desinfecto? ¿Uso una jeringa? ¿La llevo hasta el tercio apical o no? ¿Qué tipo de jeringa? ¿Qué calibre de jeringa uso? ¿Cuánto volumen de irrigante utilizo? Y todas estas variables empiezan a cortar el tiempo. Entonces, que venga alguien y me diga, no, yo las hago en 1 hora. Bueno, bien. ¿Tiene éxito? Chévere, perfecto. Pero también hay casos, y eso se lo digo también a todos en los grupos y con personas con quien hablo. La endodoncia es de las especialidades que nos hace más humildes. Cuando creemos andar en la nube, de repente vienen los casos que son los muertos bajo la cajuela que menciona Juan Carlos Paz en sus conversatorios. O sea, siempre hay casos en los que realmente los escondemos. Y bueno, entonces no solo es eso, hay que tener un montón de factores. Dinos, Luis. Acá que están hablando un poco de la medicación intraconducto y una pregunta de la doctora Doris Herrera Chávez. Primero les mando saludos y pregunta, ¿el hidróxido de calcio más para monocloronfenol o hidróxido de calcio más propilenglicol? Bueno, está hablando de dos cosas totalmente distintas. Mira, el hidróxido de calcio en polvo básicamente no es tan útil como cuando está disuelto, ¿sí? Porque además de que es difícil compactar y como actúa de forma tópica, es difícil compactar una cantidad importante de polvo de hidróxido de calcio que me llene el conducto. Entonces, debo de usar algo que lo disuelva. Entonces, en este caso, pues, podemos usar ¿cómo es que se llama? Los vehículos. Y depende de los vehículos, así va a ser su acción. Porque los vehículos, en este caso, hay de 3 tipos. Y dependiendo del tipo que sea, así va a ser la velocidad de disolución de los iones calcio e hidroxilo, que es realmente el mecanismo de acción que nosotros queremos, para que haya una elevación de pH, para que rompa la pared celular o la membrana plasmática de las células microbianas que tengamos ahí o de cualquier célula que tengamos ahí y que actúe sobre el ADN y bueno, todas las propiedades y la denaturalización de las proteínas por las cuales son los mecanismos principales que actúa el hidróxido de calcio. Entonces, la velocidad de disociación, vamos a tener vehículos acuosos, que ahí viene la solución salina, el agua destilada, bidestilada, agua estéril. Vienen entonces los vehículos viscosos, bueno, incluso anestésicos. Entonces, porque es una solución estéril que la puedo conseguir fácil. Y aunque es ácida, pues algunos estudios dicen que no afecta realmente significativamente la disminución del pH, que es lo que queremos en el hidróxido de calcio. O sea, queremos aumentar el pH del ambiente. Bueno, de ahí vamos con los vehículos viscosos. Entonces, los viscosos está el polietilenglicol, el propilenglicol, la glicerina, que es los compuestos con los que más vienen mezcladas aquellas pastas prefabricadas, ¿sí? Que traen otros componentes para hacerlo radiopaco, que se ve en radiografías. Entonces, en ese caso, su disolución es más lenta, porque supuestamente se usa para que yo lo deje dentro del conducto por un periodo mayor de tiempo. Pero entonces ahí vamos a hablar después cuánto tiempo debo dejar el hidróxido de calcio, por lo menos 1 semana. Luego
dicen estudios de que no debe de pasar más de 30 días porque empieza a afectar las propiedades físicas de la dentina, el módulo de elasticidad, su habilidad o la posibilidad de que se fracture o su resistencia a la fractura. Y bueno, y de ahí vienen los vehículos oleosos, que viene el aceite de oliva y otros aceites que se mencionan y que realmente no los vamos a usar. Entonces eso es cuando pregunta acerca de con qué diluirlo. Pero el paramonoclorofenol o los compuestos fenólicos en sí es otra medicación intraconducto que se venía usando durante años y que entonces empezó digamos, a abocarse a mezclarlos para hacer una combinación y dependiendo de su espectro de acción o el espectro antibacteriano que tiene. Pero los compuestos fenólicos tienen un gran problema y es que estos son irritantes, actúan generalmente para usar vapores y como son irritantes no los puedo estar usando en estado fluido, porque además de eso que se va a penetrar todo el ambiente con los vapores, pues también van a irritar si se me llega a ir al periápice. Entonces generalmente se usan, decían que se usaban ya sea en pastas diluidas, pero otros lo usan en algodones impregnados de esto para usar los vapores. Sí tiene alguna acción antibacteriana, pero realmente yo necesito que llegue a todo el conducto. Entonces, ¿me llegará realmente a apical algo? ¿O quiero que me llegue a apical con el peligro que luego se me vaya a pasar al periápice y me irrite? ¿Y qué tal si uso aldehídos? ¿Qué tal si uso formocresol? Entonces, que luego se dice que es mutagénico, teratogénico y que luego cualquiera de estos productos puede atraparlo el cuerpo y enviarlo a otras partes del cuerpo. Entonces hay muchos estudios que dicen que entonces empezaron a hacer que esto dejara caer en desuso. Obviamente en Brasil viene la pasta Calen y todas estas pastas que venían mezcladas, pero sinceramente no han sido mayormente efectivas que solo usar hidróxido de calcio. O incluso ahora, si ya no quiere ser tan irritante o liberarse de estos peligros, pues puede usarse clorexidina, ¿sí? Para mezclar con el hidróxido de calcio, pero este es parte de una mezcla, no es un vehículo. Entonces allí hay que saber diferenciar cómo es que yo voy a usar el hidróxido de calcio. No sé si quieres agregar algo, Alejandro, en eso. Sí, fíjate que está perfecto todo lo que estás comentando. Nosotros, además de las combinaciones que tú comentaste, nosotros dividimos también, el grupo del profesor Siqueira divide generalmente los vehículos en vehículos biológicamente inertes y vehículos biológicamente activos, ¿ok? Y para nosotros también la misma clasificación que tú comentaste, pero además hacemos esa división. Y los vehículos para nosotros biológicamente inertes son todos los que comentaste antes, o sea, las combinaciones con vehículos acuosos o vehículos viscosos, inclusive los oleosos generalmente no los utilizamos, como comentaste. Y los vehículos que nosotros llamamos biológicamente activos son aquellos vehículos que el vehículo por sí mismo también tiene una acción antimicrobiana. O sea, que la acción antimicrobiana no solo va a depender del hidróxido de calcio, sino también del líquido del vehículo que estamos utilizando. Como tú comentaste muy bien, ¿okay? Generalmente se ha encontrado que los fenoles y los formaldehídos pueden llegar a ser tóxicos, pero eso generalmente cuando se usan directamente en contacto con el tejido, cuando se usan grandes cantidades. Pero en Brasil, por ejemplo, que bueno, hablo en Brasil, hablo de Río, del grupo del profesor Siqueira, que son los estudios que yo conozco, que ellos tienen 20 años usándolo, tienen artículos publicados clínicos, han hecho artículos de desinfección y todo. Y ellos lo que utilizan, y se utilizan paramonoclorofenol, ¿okay? El grupo del profesor Siqueira indica, sí, el uso del paramonoclorofenol, pero lo que ellos indican es utilizar una gota de paramonoclorofenol con una gota de glicerina y una porción de polvo. ¿Para qué? Para diluir al máximo ese paramonoclorofenol, pero también aprovechar su actividad antimicrobiana. Y eso basado principalmente en trabajos clínicos y trabajos in vitro, donde ellos sí han encontrado una mayor reducción microbiana cuando utilizan esa mezcla. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado que cuando se utiliza una gota nada más, ojo, ni vapores, o sea, no es exprimir porque inclusive exprimir la jeringa no, la torunda de algodón, exprimir el algodón, sale muchísimo más que una gota, ¿ok? Es una gota nada más, porque ellos han encontrado que cuando mezclan
esa gota de paramono con la gota de glicerina y el polvo de hidróxido de calcio, se forma un compuesto que se llama paramonoclorofenolato de calcio, ¿ok? Que entonces disminuye su acción tóxica, pero aumenta su acción antimicrobiana. Inclusive ellos han encontrado en sus trabajos que quien tiene mayor acción en esos casos, porque sabemos que el hidróxido de calcio, él no tiene capacidad de difusión, ¿ok? No tiene esa capacidad de difusión. Entonces, quien va a tener esa mayor desinfección en diferentes regiones va a ser la difusión básicamente del vehículo biológicamente activo, que en este caso va a ser el paramonoclorofenol inclusive, y mezclado con el hidróxido de calcio en polvo. Eso sí, hay que hacer una pasta. Eso por ese lado. Sin embargo, en muchos países, en la gran mayoría de los países, aún así no es recomendado el uso del paramonoclorofenol, por lo que ya tú comentaste. Entonces, otra pasta que ellos desarrollaron o que ellos han estado investigando para sustituir el paramonoclorofenol fue la que comentaste, que también lo llamamos un vehículo biológicamente activo, y es la clorhexidina líquida. ¿Okay? Sería la clorhexidina líquida mezclada, clorhexidina líquida al 2%, mezclada con hidróxido de calcio en polvo. Pero en el caso de utilizar clorhexidina líquida, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Para utilizar irrigantes intermedios para evitar que se forme la paraclonalilina, porque si se llegan a juntar, puede formar la paraclonalilina. Y además de eso, tienes que tomar cuidado en la próxima cita de irrigar con grandes cantidades de agua destilada, después EDTA, antes de utilizar el hipoclorito de sodio, porque si utilizas directamente el hipoclorito de sodio, también se puede formar paraclonalilina. Entonces, ahora, si tú me dices a mí, Alejandro, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo utilizo hidróxido de calcio con solución salina o agua destilada, no voy a obtener éxito. Claro que sí, utiliza el vehículo que más te guste, ¿okay? El que más se adapte a tu clínica o con el que esté más acostumbrado. Yo uso vehículos biológicamente activos, no uso paramonoclorofenol, pero sí uso hidróxido de calcio con clorhexidina. ¿Por qué? Porque como comentaste también, ¿okay? Generalmente cuando utilizamos vehículos acuosos, esa disociación es muy rápida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo, por ejemplo, solución salina o agua destilada, el hidróxido de calcio va a tener una acción antimicrobiana súper fuerte, pero así como va a ser súper fuerte en los primeros días, 2, 3 o 4 días, y después comienza a disminuir significativamente. Entonces, disminuye significativamente su acción. Entonces, si yo voy a utilizar un vehículo biológicamente inerte, mi recomendación sería utilizarlo más de 7 días. ¿Okay? Que eso entonces ya aumentaría más una cita. Generalmente, cuando utilizamos o cuando recomendamos vehículo biológicamente activo, nosotros, nuestro grupo, entonces en esos casos sí recomendamos utilizarlo por 7 días nada más, porque la liberación de iones hidroxilos principalmente, que es el que va a tener la mayor acción antimicrobiana, es más lenta. Entonces, esa disociación se va a dar más lenta. Eso en cuanto a los vehículos. Otro tema que quería comentar, ya entrando en otro punto básico, es en el seguimiento, ¿okay? En el seguimiento a distancia. Muchas veces pensamos que los tratamientos que estamos haciendo están teniendo éxito, y ojo, no con esto estoy diciendo que tenemos fracaso, claro que no, en general, tratamientos bien realizados tenemos altos índices de éxito, pero decir que no, mi tratamiento, tengo 20 años haciéndolo así, me funciona. ¿Será que eso es verdad? Porque generalmente nosotros terminamos nuestro tratamiento y ¿cuánto es tu índice de retorno? O sea, realmente ¿cuántos de tus pacientes regresan y les estás haciendo seguimiento para saber que tu tratamiento está siendo exitoso? El hecho de que el paciente esté asintomático no quiere decir que, porque el paciente puede tener una lesión de este tamaño, inclusive estar creciendo la lesión y el paciente no sentir nada, porque la mayoría de las lesiones son asintomáticas. Entonces el paciente puede no estar sintiendo nada. Entonces eso es otro problema. Cuando voy a decir, no, pero es que a mí me funciona súper bien, relativamente, ve a qué te refieres con que te funciona súper bien. El hecho de que 2 o 3 casos hayan reparado no quiere decir que funciona súper bien. Y otra cosa que es importante comentar, que no podemos dejar pasar, ya te voy a dar la palabra, Edwin, para no hacerlo un monólogo. ¿Okay? Otra cosa que les voy a comentar es que no podemos decir, y no lo voy a decir porque yo no voy a mentir aquí, Edwin también no me va a dejar mentir, no les voy a decir que quien trabaja en una cita no tiene éxito. Muchas veces también me dicen, entonces tú estás queriendo decir que los que trabajamos en una cita no tienen éxito. No, yo no digo eso. Claro que tienen éxito también.
Yo lo único que digo, se los voy a poner en una situación más extrema. Si tú me pones un precipicio, ¿okay?, donde tengo un puente, obviamente si paso directamente sin pasar por el puente me caigo. Si tú me pones un precipicio y me pones un puente mucho más fino o mucho más grueso y pones un gordo como yo, por ejemplo, a pasar por el que es mucho más fino, las probabilidades de que ese puente se caiga son mayores de que si pongo uno mucho más grueso. ¿Por qué les digo esto? Porque si los trabajos muestran, ¿okay?, que nuestro índice de éxito está directamente relacionado generalmente a mayor reducción de bacterias, y las bacterias son nuestro principal problema, yo tengo que utilizar procedimientos que me produzcan una mayor desinfección dentro del conducto. Entonces, no quiero decir con esto que en una cita no funcione. Claro que funciona también. Pero si yo estoy dejando mayor cantidad de bacterias dentro del conducto, si se me llega a producir una microfiltración, principalmente apical, y yo trabajé en una cita, las probabilidades de que esa microfiltración me vaya a causar un fracaso es mayor que cuando uso 2 citas, que por lo menos desde el punto de vista biológico, por lo menos desde el punto de vista de desinfección. ¿Por qué? Porque estoy dejando mayor cantidad de bacterias remanentes. Entonces, mientras ellas están bien cerradas ahí, mientras ellas están cerradas herméticamente y no tienen comunicación con ningún, principalmente con los tejidos apicales, perfecto. Pero ¿y si se llega a producir esa comunicación? ¿Okay? Y ese es el problema eso es lo que ocurre cuando pensamos en la parte biológica de por qué una cita o por qué 2 citas, pero no quiere decir que trabajar en una cita no funcione, ojo, que no estamos diciendo eso. Y es que los que dicen de que todo funciona en una cita se apoyan en el concepto de entumbar con los selladores. Y aunque tengamos un sellado hermético o un buen sellado que lo juzgamos con radiografía, lo cual para las bacterias eso no existe, se ha comprobado que todos pues por muy buen sellado que se ve en la radiografía, todo filtran. Y entonces hay que ver qué hemos dejado allí. Hemos dejado restos tisulares, hemos dejado bacterias, que hemos hecho una buena desinfección, eso es importante. Otra cosa importante es que el hecho de que tus pacientes no retornen no significa de que has tenido éxito. Puede ser que se hayan ido con otro, que le hayan ido a reclamar a otro. Pero bueno, aquí alguien preguntaba y decía, bueno, que todos los que van en contra del hidróxido de calcio o el debate tiene que ver en que muchas ocasiones es complicado retirarlo en su totalidad del conducto. Sí, pues puede ser. Algunos debaten eso. Y es que aquí les voy a leer algo de un artículo de Mohammad y Paul Domer del International Endodontic Journal, que dice propiedades y aplicaciones del hidróxido de calcio en endodoncia y traumatología dental. Y habla de remover el hidróxido de calcio de los conductos. Y dice que los estudios de laboratorio han revelado que los remanentes de hidróxido de calcio pueden impedir la penetración de los selladores hacia los túbulos dentinarios, impedir la adhesión de selladores a base de resina hacia la dentina, incrementar la filtración apical de los sellados de los conductos, o potencialmente interactuar con el óxido de zinc, con los selladores de óxido de zinc y eugenol, y hacerlos más quebradizos y granulares. Bueno, eso es una de las cosas que se va en contra del hidróxido de calcio. O sea, decir, ¿es difícil removerlo? Sí es difícil removerlo, realmente sí. Y dejarlo ahí adentro, ya vimos todas las consecuencias que puede tener. Entonces, ¿qué debemos de usar? Pues en este artículo dice de que debemos de usar primero combinaciones de irrigantes. O sea, provocar la erosión dentinaria primero con el uso de hipoclorito de sodio y remover la parte orgánica de la dentina, y luego usar de forma alterna LDTA para producir una erosión de la dentina y permitir entonces la penetración, ya sea de irrigantes o medicación intraconducto, hacia túbulos dentinales, que sabemos que todos aquellos conductos bien contaminados pueden, y dependiendo de los factores de virulencia de las bacterias, pueden penetrar los túbulos dentinales. Entonces, o sea, la combinación de
de irrigantes. Y luego incluso dicen que para lavado final, bueno, no final, sino que después de usar el EDTA puedes usar para aumentar la erosión hipoclorito de sodio otra vez, pero a una menor concentración para que esa erosión no sea tan grave. Entonces, pues eso me puede ayudar a remover, pero también dicen de que debo de hacer una, digamos, casi como una recapitulación, o sea, volver a usar instrumentos para raspar parte de las paredes que logran tocar los instrumentos. Bueno, eso es lo que dicen los artículos aquí. Y la otra cosa dice de que depende también del vehículo con el cual se usaron. Porque, por ejemplo, los vehículos oleosos son más difíciles de remover que el agua destilada, por ejemplo. Y de ahí también habla de los métodos de remoción que podemos agregar, la agitación de los irrigantes con medios ultrasónicos. Esa es otra cosa, que incluso con también agitación con limas, como hay unas de la marca FKG, como la XP Finisher, que puede ayudarte a raspar las paredes, digamos, en conductos más ovales, pero ninguno de estos ha demostrado que se ha removido en su totalidad el hidróxido de calcio, especialmente en aquellos conductos con una complejidad anatómica mayor. Entonces, ¿que se puede remover? Sí. ¿Que hay formas de removerlo mejor? Sí, pero entonces hay que utilizarlas todas, lo cual va haciendo que nuestros tratamientos sean más largos. Entonces, nuevamente, el tratar de trabajar lo más rápido posible no es del todo recomendable, especialmente si queremos lograr objetivos biológicos y mecánicos. Si usted es hábil, pues perfecto, chévere. Algo importante también, Edwin, con eso que, disculpa que te interrumpa, Luis, nada más para terminar esa idea de Edwin, es con respecto a lo del hidróxido de calcio que puede quedar en las paredes o inclusive en conductos laterales o en ramificaciones apicales. ¿Ok? Si va a quedar hidróxido de calcio o no va a quedar nada, porque sabemos que no conseguimos obturar por lo menos hasta ahora completamente el conducto tridimensionalmente, prefiero que quede hidróxido de calcio. ¿Ok? En esos lugares que tienen acción antimicrobiana. ¿Por qué? Porque el cemento, él tiene una acción antimicrobiana hasta que endurece. Eso es lo primero. Lo segundo es que si realmente eso fuese un problema, eso de que puede quedar hidróxido de calcio, los trabajos mostrarían mayor índice de éxito trabajando en una cita. ¿Por qué? Porque entonces generalmente cuando trabajamos y dejamos hidróxido de calcio, los tratamientos en 2 citas fracasarían con más frecuencia porque se filtrarían más, entre otras cosas. Y los trabajos no muestran eso. ¿Ok? Entonces, que los trabajos muestren que no existe diferencia entre ambos, eso quiere decir que el hidróxido de calcio no es un problema si quedan algunas partículas o alguna parte de la medicación dentro del conducto. ¿Okay? No sé, Luis, si vas a decir unas preguntas que si son las mismas que estoy leyendo yo. Sí, aquí hay otra pregunta que dice que qué opinan de la medicación intraconducto en necrosis pulpar con pasta triantibiótica, amoxicilina, metronidazol y ciprofloxacina. Bueno, Hoshino dijo que podía esterilizar conductos con pastas triantibióticas en los estudios de él. El asunto es cómo la llevo, cómo mezclo esas. O sea, ¿qué hago? ¿La deshago, la pastilla? ¿Con qué vehículo lo llevo? ¿El polvo de las 3 pastillas, de los 3 gránulos o de las 3 cápsulas? En ese caso, porque se puede usar, o sea, si es una medicación intraconducto, es válido, hay estudios acerca de eso. Pero realmente también no sé si tiene que ver algo la OMS en esto, pero también empezó a levantar preocupaciones acerca de la resistencia antibiótica, especialmente si yo empujaba bacterias que como se pasan información genética a través de plásmidos y otros mecanismos de transferencia de información genética entre unas bacterias y otras, o virus o lo que sea, pues que estos también, si algunas bacterias resistentes puedan pasar al periápice y luego entonces que hayan bacterias resistentes o que provocar reacciones de hipersensibilidad también con estas mezclas antibióticas. Entonces, por eso siento yo de que no es tanto, por esas razones creo que no es tan en boga el uso de estas medicaciones antibióticas, porque
porque como te repito, primero, ¿cómo llevarla? ¿Con qué vehículo llevarla? ¿Me va a tapar el conducto o no? Porque estos gránulos, o sea, si tú logras machacar bien estas gránulos o estas pastillas o cápsulas, entonces realmente no te va a formar brumos, no te va a tapar el conducto, y luego empujarlo, la resistencia y la hipersensibilidad. Eso es lo que aunque, pues como Hoshino dijo, de que sí se podía esterilizar. Ahora bien, su uso está bien fundamentado a veces, que ya los estudios han cambiado en el tratamiento de dientes inmaduros para los casos de revitalización, revascularización y todo eso, pero también se hicieron la misma pregunta: ¿a qué concentración voy a mezclar estos antibióticos? Porque estos arrasan con todo, pues, y no solo con bacterias, sino que también con células que se prefiere que en estos dientes inmaduros a tratar sobrevivan, especialmente pues si son odontoblastos o si son algún tipo de célula pues buena para promover señalización, adherencia o la formación o diferenciación para la formación de tejido nuevo dentro del conducto. Entonces, ¿con qué lo voy a usar? Por eso algunos estudios ahora dicen de que ya no mejor ni usar la pasta antibiótica, sino que o vía antibiótica o uniantibiótica, sino que volvieron al hidróxido de calcio. Entonces, hay todavía controversia en eso. No sé qué tienes tú que decir, Alejandro. No, concuerdo contigo completamente. ¿Qué ibas a decir, Luis? Una pregunta que quería hacerles en relación, ya que estamos hablando de pastas y en este caso obviamente que estamos hablando del hidróxido de calcio y que lo que buscamos es alcalinizar el medio, ¿no? A través de la medicación intraconducto. Ahora bien, sabemos que es bastante complicado llevar la medicación intraconducto al tercio apical, que es donde están la mayor cantidad de variaciones anatómicas. ¿Qué recomendación darían ustedes para tratar de alcanzar este tercio apical cuando estamos trabajando con la medicación intraconducto? Mira, primero en cuanto a lo que estaba comentando Edwin, nada más para terminar esa idea de las pastas triantibióticas, como él comentó, generalmente se utilizan más en los procesos de revascularización o regeneración. Algunos no le llaman de regeneración, tampoco de revascularización, porque no se revasculariza la pulpa. Es difícil saber si es uno u otro proceso. ¿Okay? Sabemos que ninguno de los dos ocurre. Entonces, para la formación de la raíz, para llamarlo de otra forma, es donde se han popularizado más este tipo de pasta. Sin embargo, como les he estado comentando, es algo más que tengo ahí, que puedo tener en mi armamento en los casos más complicados para el control de la infección. Sí, es una herramienta más que tengo. Estuve utilizando hidróxido de calcio con el vehículo que ustedes elijan y no está funcionando. Bueno, entonces como último recurso voy a intentar la pasta triantibiótica para intentar controlar esa infección, probablemente antes de irme a cirugía, por ejemplo. ¿Okay? En un caso donde tengo un tracto sinuoso que no cicatriza, o en caso donde tengo el conducto húmedo y continúa húmedo, es por decirlo así, uno de los últimos tratamientos desesperados para evitar... Yo tengo un caso de esos y sí funcionó así. La microcirugía. Entonces, eso con respecto a ese punto. Y eso sería la condición clínica que utilizaría la pasta triantibiótica, que no sean los casos para ayudar a terminar la formación de la raíz. Y existe un trabajo que fue realizado por el grupo del profesor Siqueira, el trabajo es de Arruda y colaboradores, que fue una tesis de doctorado, un trabajo clínico publicado en el Journal of Endodontics en el 2018, donde ellos compararon en casos de infección primaria, o sea, ápices completamente cerrados, casos de la microbiota que nos encontramos comúnmente en endodoncia en ápices cerrados, ellos utilizaron la pasta triantibiótica, como comentó Edwin, a una menor cantidad, ¿okay? En vez de usar 1 gramo, que era lo que generalmente se recomendaba, ellos utilizaron 1 miligramo, ¿okay? 1 miligramo, y la desinfección en los casos donde se utilizó esa pasta triantibiótica fue comparable al hidróxido de calcio, ¿okay? Al utilizar hidróxido de calcio en cuanto a desinfección. Entonces, por eso les digo, sí es otra estrategia que se puede utilizar, pero no ha mostrado ser más eficaz que el hidróxido de calcio. ¿Okay? No ha mostrado, por lo menos los trabajos clínicos, que son pocos que yo he leído, no ha mostrado ser más eficaz que el hidróxido de calcio. Eso que estaba comentando Edwin, de que Hoshino encontró que podía esterilizar el conducto, eso probablemente debe haber sido la técnica con la que se intentaron después ver cuántas bacterias habían quedado remanentes, porque
ninguna pasta, ningún medicamento, ningún irrigante hoy en día ha mostrado esterilizar el conducto, no existe. Sí. Entonces, eso puede ser la técnica que fue utilizada para aislar bacterias, ¿okay? Que probablemente no es una técnica tan sensible o como pueden ser muchas cosas, pero es imposible hoy en día obtener conductos estériles, por lo menos con las técnicas que tenemos hoy en día, que ya veremos más adelante, pero con las técnicas que tenemos hoy en día es imposible. Mira, Luis, ¿qué te parece si unimos esta pregunta con otra que seguro vas a leer allí, que mencionaba de que los reportes de literatura hablan de los efectos secundarios o citotoxicidad que puede generar el hidróxido de calcio debido a la alta alcalinidad que genera en la región apical, necrosis por contacto o la formación de sulfato de bario? Bueno, el sulfato de bario no es una formación, es el componente que lleva las pastas prefabricadas del hidróxido de calcio para darle radiopacidad. Y bueno, cualquier cosa que pasemos al periápice, pues irrita. Y sí hay reportes, de hecho hay un artículo de la Asociación Dental Americana que habla del double edge sword, o sea, de la espada de doble filo del uso del hidróxido de calcio. ¿Y por qué? Porque allí venía, y por eso te pedí, Luis, que le uniéramos con lo que estaba comentando Alejandro, porque para llevarlo hasta apical o para difundir o para llenar el conducto y llevarlo a los recónditos, porque actúa por contacto y nuevamente es tixotrópico, entonces, ¿cómo lo llevo? Entonces, claro, vienen pastas prefabricadas que vienen con una aguja plástica en la cual debo de tener el control absoluto para no producir una extrusión exagerada. O incluso he escuchado de algunas escuelas en Brasil que fomentaban que impulsar hidróxido de calcio hacia los tractos sinusales hasta que saliera, o tractos sinuosos hasta que saliera hidróxido de calcio a través del párulis del tracto sinusal, lo cual puede provocar reacciones adversas precisamente por eso, por su alta alcalinidad y porque, claro, es citotóxico. Entonces, no solo para las bacterias, sino que para otros tipos celulares. Entonces, va a producir necrosis por contacto, que puede ser necrosis por coagulación y por licuefacción. Y pues entonces hay que evitar la extrusión exagerada de estas pastas y hacer uso responsable. E incluso algunos de estos reportes, este artículo que les hablo que dice así, que es un arma de doble filo, pues también hablaba de casos en que se había extruido hacia el nervio dental inferior y podía producir, ¿cómo es que se llama? Pues el adormecimiento, ¿cómo es que se llama? Parestesia. Eso, correcto. Pero hay otras formas también de decir... Parestesia, disestesia. Eso, todas esas formas. Perdón, ya mi cerebro ya está un poco lento. Pero entonces todas esas situaciones pueden llegar a pasar. Hay que tener mucho cuidado, evitar la extrusión, especialmente aquellas pastas prefabricadas, de no impulsarla fuertemente con la jeringa. Y si uso léntulo, pues entonces también, si no lleva ningún componente que lo haga radiopaco, pues tratar de ver de que no, usarlo poco tiempo o por lo menos lo suficiente para que se riegue dentro de toda la longitud del conducto y no proponerse extravasarlo. Otra cosa es que como los selladores, por ejemplo, que pase por la técnica de forma inadvertida. Pero otra cosa es que yo lo meta de forma intencional o por omisión, que no me estoy fijando en lo que estoy haciendo. Sí, con respecto a eso que comentó Edwin, y yo creo que ya con una última que yo voy a comentar y después que Edwin terminamos sobre el tiempo. En cuanto a la pregunta del tercio apical que tú hiciste, Luis, es que es una excelente pregunta además porque es el sitio crítico para el control de la infección, el tercio apical del conducto. Los trabajos muestran, principalmente un trabajo de Sigurdsson, inclusive ese trabajo que está comentando Edwin, que está publicado en el YADA, muestran que la mejor forma de llevar el hidróxido de calcio al conducto es con léntulo. ¿Okay? Entonces, lo ideal sería que para intentar y para tener un mayor control y disminuir las probabilidades de destruir el hidróxido de calcio, sea utilizado léntulo espiral.
Entonces, ¿qué ocurre con el léntulo espiral? Que muchas veces tenemos miedo de utilizarlo por lo frágil que puede llegar a ser, es cuestión de costumbre, que yo también no estaba acostumbrado y hoy en día lo uso rutinariamente. No entramparlo en el conducto. Eso es fácil. ¿Ah? No entramparlo en el conducto. No entramparlo en el conducto. ¿Ok? Entonces, pero los trabajos muestran que el léntulo es la mejor forma de llevar el hidróxido de calcio. ¿Es mucho más cómodo con jeringa? Sí, es mucho más cómodo. Pero aumentan las probabilidades, primero, de extravasar el hidróxido de calcio, que no tendría ningún sentido, como comentó bien Edu, no tendría sentido extravasarlos por el tracto sinuoso, porque las bacterias no siguen necesariamente el camino del tracto sinuoso, ellas pueden estar adheridas a la raíz del diente, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el hidróxido de calcio no va a tener ningún efecto. Y lo que estaríamos es aumentando los efectos secundarios, ¿okay? Que sería la citotoxicidad, sí, del hidróxido de calcio. Entonces, la mejor forma para intentar llevarlo nuevamente, difícilmente va a llegar a todas las partes del tercio apical del conducto, pero para intentar distribuirlo al máximo sería utilizar léntulo espiral, y para eso tengo que preparar entonces mi pasta en mi loseta de vidrio estéril, hacer mi preparación, o inclusive si tengo una pasta premezclada en una jeringa, la pongo la pasta en la loseta de vidrio, la tomo con el léntulo espiral y la llevo dentro del conducto. Esa sería una de las estrategias para intentar llevarlo al tercio apical. Y otra sería, eso fue publicado en un trabajo reciente de un grupo de Bauru, del doctor Húngaro Duarte y Rodrigo Viván, sería activar el hidróxido de calcio, ¿okay? Activarlo con ultrasonido. Sería otra de los procedimientos clínicos para intentar esa difusión del hidróxido de calcio. Yo te soy sincero, utilizo el léntulo espiral y con eso generalmente es más que suficiente para por lo menos ver radiográficamente que está colocado en toda la extensión del conducto. Una última que yo creo que con eso podemos inclusive ya cerrar nuestra discusión, y tiene que ver con una pregunta que nos hizo Nef al inicio, es sobre la infección extraradicular. Sobre la infección extraradicular del conducto y si cuál sería el efecto o no de colocar hidróxido de calcio. Primero, cuál es el efecto de la infección extraradicular, y después el efecto de colocar el hidróxido de calcio en la infección extraradicular, cuando tenemos presencia de la infección extraradicular. Y hay dos cosas importantes. La primera es que cuando nuestros casos fracasan, y voy nuevamente a esto, que cuando nuestros casos fracasan, el hecho de que el caso esté bien tratado, sea por mí o sea por otro clínico, o sea por un amigo, el caso está bien realizado, o por lo menos parece bien realizado radiográficamente, ¿okay? O conocemos a quien hizo el caso y sabemos que trabaja dentro de los estándares de calidad y todo, lo hice yo mismo, y el caso fracasa, eso no necesariamente es una infección extraradicular. No porque un caso esté bien tratado y fracase, estoy en presencia de una infección extraradicular. Inclusive existe un trabajo de Ricucci y Siqueira, publicado en el 2010, donde ellos encontraron que la infección extraradicular se da nada más en el 6% de los casos. Entonces, es algo poco común. De todos los casos que estamos tratando, la infección extraradicular es bien poco común que ocurra. Entonces, generalmente, cuando nuestros casos fracasan, es por infección persistente dentro del conducto radicular, no afuera, en la gran mayoría de los casos. Existen unos casos, sí, donde podemos sospechar de que existe una infección extraradicular, y es generalmente, por ejemplo, en casos de tracto sinuoso. Cuando tenemos tracto sinuoso, existe una alta probabilidad de que tengamos infección extraradicular, por lo menos en el 80% de los casos, según un trabajo que me comentó Edu y que estábamos hablando al inicio, que es de Ricucci y Siqueira también, publicado en el JOE en el 2018, 2017 o 2018. No me acuerdo exactamente la fecha, pero en una de esos 2 años. Donde ellos encontraron que cuando tengo un tracto sinuoso, en el 80% de los casos tengo infección extraradicular. Pero generalmente esa infección extraradicular es dependiente de la infección intraradicular. Entonces, por eso, una vez que normalmente comenzamos a hacer nuestro procedimiento, el tracto sinuoso cicatriza. Perdón, con respecto al hidróxido de calcio, él va a tener un efecto generalmente dentro del conducto. Si yo tengo una infección extraradicular, y va a ser muy difícil que sepa si estoy en presencia de una infección extraradicular o no, porque inclusive puedo tener un tracto sinuoso que no cierra o un conducto que no consigo secar, y puede ser todavía infección persistente dentro del conducto, en una ramificación anatómica, por ejemplo. Entonces, es muy difícil saber cuándo puedo estar en presencia de una infección extraradicular. Entonces, lo máximo que puedo hacer generalmente es controlar la infección dentro del conducto. Y entonces,
pensar o rezar de que el problema esté dentro del conducto y que esa infección dentro del conducto sea la que está alimentando la que está fuera del conducto. Pero si tengo una infección extraradicular independiente, que puede ocurrir en algunos casos, no la voy a controlar de ninguna forma, únicamente con cirugía. No hay otra forma de controlar. ¿Ok? Entonces, no sé si Edwin si quieres agregar algo, Edwin, si puede también de una vez, si quieres, ya concluyes y con eso terminamos ya nuestro conversatorio de hoy. No sé si me da chance de responderle a Fer Saavedra, que tiene una pregunta rapidita. Solo rápido, menos de un minuto. Dice, ¿qué opinan de aquellos que instrumentan y obturan calibres pequeños en dientes con necrosis pulpar y lesiones periópicas? Primero, calibres pequeños tiene que ver con irrigación. ¿Qué tanto voy a penetrar mi aguja? Segundo, el gran problema que tenemos ahora es que queremos estandarizar mecánicamente todos nuestros casos. O sea, decir, no, pues todos los casos son iguales, entonces todos los voy a llevar a estos calibres pequeños porque quiero ser conservador, que por cierto voy a hablar de eso en el curso con Alejandro, de esto de razonamiento conservador enfocado en el acceso. Gracias por la invitación, Alejandro. Pues entonces en el caso de la instrumentación, el ser conservador no podemos estandarizar. Hay que ver el diámetro de los conductos, la edad del paciente, si hay reabsorción interna, bueno, una serie de cosas y parámetros que podemos tener, que estandarizar todo a calibres pequeños, especialmente en casos de necrosis y con lesión perirradicular, es complejo, especialmente porque sabemos que si hay lesión perirradicular puede haber penetración de bacteria y mucho biofilm en las paredes. No todos los conductos, perdón, no todos los instrumentos tocan las paredes. Si hay penetración de bacterias en túbulos dentinales, imagínate, entonces todo no raspamos. Entonces con calibres pequeños hay que valorar una serie de cosas antes de pensar en hacer todos nuestros procedimientos así, como una tendencia, una corriente a hacer todo de pequeño. Listo. Yo creo que cerramos. Sí, bueno. Nada más entonces para hacer una conclusión final general, ¿ok? No sé, Edwin también, no voy a hablar por Edwin, voy a hablar principalmente por mí. En los casos, yo creo que también Edwin debe estar de acuerdo, más o menos estamos en la misma sintonía. Casos vitales, estamos de acuerdo que siempre en una cita. ¿Ok? Casos necróticos, no quiere decir que no pueden ser realizados en una cita. La idea de hacerlo en 2 citas es para intentar todas esas sumatorias de los principios biológicos, para intentar obtener una mayor desinfección, una optimización de la desinfección dentro del conducto. Pero sin embargo, ¿okay? Si tú decides hacer en una cita y tú sigues esa filosofía de trabajar en esa única cita, mi recomendación principal sería que utilices altos volúmenes del irrigante. ¿Okay? Más importante el volumen del irrigante que la concentración. Entonces, altos volúmenes de irrigantes, pero ya que vas a utilizar altos volúmenes de irrigantes y que tienes menos tiempo de irrigación que si trabajaras en 2 citas, aumenta la concentración. ¿Ok? Porque la desinfección, la concentración y desinfección es tiempo dependiente. Entonces, como vas a tener menos tiempo de irrigación, aumenta la concentración y mayores volúmenes del irrigante. Olvidarse de esos diámetros pequeños en apical si vas a trabajar en una cita, ¿ok? Porque es donde tenemos el principal problema. Entonces, tienes que ampliar más en el tercio apical y obviamente activar el irrigante siempre después de nuestros procedimientos, hacer nuestra irrigación final y activar el irrigante. Creo que básicamente sería eso. No sé si quieres agregar algo, Edu. Bueno, gracias. Yo solo quería decir que cuando yo di una charla de esto, mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? Entonces les voy a responder esa pregunta. ¿Yo qué hago? El hidróxido de calcio, pues trato de hacer mis endodoncias en una cita. Son vitales, trato de hacerlo en una cita, pero yo me tardo. Todo paciente que entra aquí se sienta 2 horas, 2 horas y media. No sé cómo aguantan, se duermen, no sé si es bueno, si es malo, pero yo me tardo mucho en la irrigación, en la activación, localización de conductos y todo eso. Entonces, muchos casos sí lo resuelvo en una cita, aún incluso necróticos, también tiene que ver con el tiempo. ¿Dónde no dejo hidróxido? En aquellos casos que tengo transporte, porque no va a hacer que me lo bloquee. Aquellos casos que están bloqueados, no sé, o solo dejo hidróxido en cámara por aquello de evitar reinfección como una barrera física para
evitar reinfección, pero ese soy yo. O sea, ese es Edwin Hernández, no tomen mi consejo como que vayan a hacerlo y ya, pues, eso vamos a hacer. Porque me preguntan si yo, entonces, 1 o 2 citas, mi conclusión depende del caso. Yo analizo cada caso que me enfrento aquí, analizo una serie de parámetros, son todos los que hemos estado hablando para decidir si hago 1 o 2 citas. Entonces no es que esté completamente a favor de una cita o completamente de otra. Así es la biología. No todos los casos son iguales, no todos los dientes son iguales, no todos los pacientes son iguales. Entonces cada caso es totalmente distinto, depende del caso. Bueno, lo primero que quiero es felicitarlos por su tiempo y por esta charla y por este conversatorio, perdón, tan enriquecedor. Concuerdo totalmente con todo lo que han dicho. Bueno, siempre me gusta mucho escuchar a Alejandro y a Edwin también lo he escuchado en algunas oportunidades. Son excelentes clínicos, excelentes investigadores y importante lo que dice Alejandro siempre en sus charlas, vamos a tratar de trabajar teniendo un basamento científico, ¿ok? Siempre es súper importante que todo lo que hagamos en nuestra clínica, hacerlo bajo un basamento científico. Felicitarlos de verdad, muy enriquecedor su charla, gracias por su tiempo, Edwin, a mi amigo Alejandro también, y gracias a todos los que se quedaron. Aquí les están mandando infinidad de felicitaciones a los dos por el conversatorio. De verdad que estuvo excelente. Y bueno, quiero invitarlos también a que se inscriban en el sorteo de los 3 endomotores. Y Alejandro, si me permites, invitar también a todas las personas que se puedan inscribir en el curso que va a dar Alejandro, creo que es en febrero del año que viene, ¿no? Sí, en febrero del 2022, sí. Va a estar excelente. Todos los disertantes son de primera. Y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros y no queda más que invitarlos hasta la próxima sesión de Buenas Notas. Nada más para agradecerte también, amigo, por moderar este espacio. Gracias, Edwin, amigo, por tomarte el tiempo y acompañarnos acá en Dos Buenas Notas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que estuvieron preguntando. Y quiero hacerle un agradecimiento súper especial también a todos mis amigos, a mis amigos, compañeros de Dos Buenas Notas, porque detrás de estas discusiones que se ven bien, que está todo bien, existe una gran organización súper fuerte. Es estar llamando, es estar cuadrando, es que los dos tengamos, las personas que van a estar tengan tiempo. Ok, entonces muchísimas gracias a ustedes también, todos los que conforman en Dos Buenas Notas, por la organización y por permitirnos tener este espacio para compartir ciencia, para compartir endodoncia, para compartir casos clínicos. De verdad que muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, feliz noche. Nos vemos en la próxima sesión. Si todavía no formas parte de En Dos Buenas Notas, búscanos como En Dos Buenas Notas. Somos un grupo de endodoncistas latinoamericanos y nuestra misión es compartir nuestra experiencia, conocimientos y pasión por la endodoncia. síguenos en Facebook e inscríbete en el link para participar por 3 endomotores ATIP.